Saludos cordiales, quienes habla su instructor y facilitador de la Cátedra de Fundaciones y Muros, el ingeniero Luis Barbosa. En esta oportunidad vamos a estar dando abordaje a nuestro taller denominado Caso de Estudio Fundaciones, elaborado para fines académicos en la UNEFA Núcleo Aragua. Este es el taller que ha quedado diferido de nuestro último encuentro. Así que la idea es poder abordar este taller de una forma primeramente práctico-teórica y posteriormente dar lugar a los software para la resolución o comprobación, como lo veremos más adelante, del mismo. Así que sin más preámbulos, me permito recordar un poco acerca de lo que era el taller presentado en su momento en la universidad. Básicamente tenía dos grandes acápites. Por un lado, el estudio de suelos, en el cual se nos presenta el tipo de suelo, en este caso una arena bien gradada, de acuerdo al sistema unificado de suelos, las condiciones de apoyo. Visualizamos que la profundidad recomendada para el apoyo es de menos 1,20 metros, es decir, a 1,20 por debajo de la rasante o de la cota cero del terreno. Por otro lado, se nos mostraban algunas características que versan exactamente sobre los parámetros geotécnicos para el diseño de las fundaciones. El ángulo de fricción es de 35 grados, la cohesión es nula, la densidad seca es de 1900 kilos por metro cúbico. Dentro de la densidad húmeda tenemos 2650 kilos por metro cúbico. Esta es la que tendríamos que estar considerando posteriormente en robot como la densidad de sólidos. Solamente a los efectos escolásticos ya previamente se ha explicado en clase que no es lo mismo. No obstante, repito, a los efectos escolásticos se estará utilizando indistintamente. La profundidad de F ya mencionada, y estaremos utilizando una capacidad admisible solamente a los efectos predimensionados de 1 kilo por centímetro cuadrado. Esto de acuerdo a lo que previamente hemos platicado en clase sobre la postura de la doctora María Gracia Fratelli en función de este caso, cuando no se conoce a priori la capacidad portante del terreno de cimentación. En cuanto a la memoria descriptiva, teníamos dos maneras de abordarla. Una parte por acá, por este escrito, que nos indica básicamente en varios puntos la descripción de esta tipología de edificación, al igual que sus elementos constructivos. Y por otro lado también teníamos el modelo de Revit. Recuerden que en el caso de Revit podemos estar consultando las características o alguna de las que se nos muestren acá. Fíjense que tenemos un suelo genérico de 300 milímetros. Dentro del suelo genérico podemos observar las características mecánicas pertinentes, y dicho de otra manera, o a lo que queremos llegar con esto, es que bajo el enfoque de la metodología BIM podemos estar adquiriendo los datos no solamente desde un archivo estructural, sino como es el deber ser, normalmente desde un archivo arquitectónico, en el cual podemos visualizar un conjunto de características que, digamos, nos hacen depender un poco menos de lo que sería esta memoria arquitectónica en general. Sin embargo, van de la mano. Esto es lo que podemos observar en la vida real y como normalmente se nos presenta un proyecto. Tendremos entonces en recuento un estudio de suelo, que es lo que acabamos de visualizar, y tendremos una memoria arquitectónica tal cual como la que se nos presenta en este momento. En la memoria arquitectónica tenemos una descripción general que se nos da sobre la edificación. Nos indica que es de tipo comercial, de 3 niveles con planta baja. Su uso esencialmente son locales comerciales, oficinas administrativas. Esto deberá ser consultado en la normativa Covenin 2002-88. De acuerdo al uso y ocupación,
tenemos que es un uso totalmente comercial distribuido en planta baja, tenemos estacionamiento de vehículos livianos, nivel 1, 2 y 3, oficinas comerciales, oficinas y áreas administrativas y azotea no visitables a los fines de mantenimiento respectivamente. Eh, Nos indica acá que los estudiantes deberán consultar la 2002 de la Jovenin para determinar las cargas vivas correspondientes según el uso de cada placa. Sin embargo, se nos coloca una nota. En todo caso, considerar la carga variable de 300 kilos por metro cuadrado, tal cual como se ha hablado en clases. Desde luego, esto no impide el hecho de que puedan estar consultando en la normativa para poderse hacer una idea de cómo es el procedimiento. Y tal es el caso, se los voy a mostrar a continuación. Esta normativa de acciones mínimas, permítanme identificarla por acá. Acá está, vamos a abrirla y vamos a dirigirnos a observar cada uno de los elementos acá citados. En el capítulo 5, página 28, tenemos lo que son las acciones variables. Y si bajamos un poco más, vamos a observar en la tabla 5.1 lo que son las mínimas cargas distribuidas y variables sobre entrepisos. Acá vemos que lo que corresponde a edificaciones comerciales para áreas públicas tenemos 300 kilos por metro cuadrado. Es la confluencia de digamos, el uso con ambiente. Dicho sea de paso o acotando a esta idea, tendríamos entonces la conjunción de 5A. Esa sería la denominación de acuerdo al uso de nuestra edificación, 5A, y tenemos entonces allí los 300 kilos por metro cuadrado que se recomienda acá para el uso en todos los niveles. Acá vale la pena resaltar, posteriormente lo estaré haciendo, pero vale la pena resaltar que la planta baja normalmente no se toma como un entrepiso que aporte carga al sistema de cimentaciones. Sin embargo, en casos excepcionales, casos atípicos en los que tal vez se presuma algún tipo de deslizamiento o de socavación del terreno bajo esta losa, pudiera estar tomándose las cargas pertinentes a ella, o simplemente a criterio conservador. No obstante, lógicamente esto no es lo más usual en la práctica. En la práctica lo que se hace o lo que se estila es tomar los niveles superiores y efectuar la planta baja que va directamente contra terreno. Muy bien, dicho esto y regresando entonces a nuestro abordaje, tenemos acá el sistema constructivo. Es una estructura, la estructura principal, mejor dicho, está conformada por pórticos en concreto armado, losa maciza de 30 centímetros de espesor, como lo hemos visto en el modelo Revit, vigas y columnas según modulación estructural. Nos indica que posee cerramientos de tabiquería, bloque de concreto de 15 centímetros frisado, tabiquería interior con bloque de 10 centímetros frisado, pero se nos aclara que a los efectos del presente ejercicio académico, el peso propio de la tabiquería de vigas, columnas y demás no se considerará en el cálculo de cargas verticales, por lo que se desprecia su aporte de forma explícita. En este caso solamente vamos a trabajar con las cargas superficiales, entendiendo como cargas superficiales, por ejemplo, la de acabados, revestimiento de granito pulido de 5 centímetros sobre mortero, y también el peso propio, claro está, de la losa. Esto lo podemos visualizar acá en la normativa Covenin. Si subimos un poco hasta el capítulo número 4, podemos ver lo que es el peso de los revestimientos, y particularmente en el caso de pavimentos tenemos granito artificial con un espesor total de 5 centímetros, a lo cual corresponden 100 kilos por metro cuadrado. Esto se encuentra en la página 39 del visor y la página 27 propiamente de la nomenclatura o de la numeración del PDF. Dicho esto, entonces pues regresamos para terminar
con nuestro pequeño abreboca con respecto al taller. Tenemos entonces igualmente, ya habiendo visitado la Covenant 2002 88, no se considerará ningún tipo de carga lineal o puntual debido a la tabiquería, independientemente de su distribución en planta. Las cargas laterales, viento y sismo también quedan excluidas del alcance académico del ejercicio, lo cual nos facilita muchísimo la labor, ¿no? Muy bien, dentro de las demás consideraciones se tiene que todas las zapatas deberán considerarse cuadradas, es decir, diseñaremos exclusivamente zapatas de tipo cuadrada, bien sea concéntricas, medianeras o de esquina, es decir, concéntrica o excéntrica. Deberemos seguir el flujo de trabajo propuesto en clases. Para el predimensionado se asume un esfuerzo admisible preliminar de 1 kilo por centímetro cuadrado, como ya se ha dicho, de acuerdo al criterio de la doctora María Gracia Fratelli. Considerar un factor de profundidad equivalente a 1.2 durante el proceso de predimensionamiento. Esto también corresponde al criterio de la doctora Fratelli en función al desconocimiento de lo que es el aporte de la carga de peso propio de la zapata, así como del terreno de cimentación. Se trabajará con 3 tipologías de zapatas como número óptimo de variantes, lo que quiere decir que estaremos diseñando 3 tipos de zapatas de acuerdo a lo que es nuestra planta. Si nos vamos rápidamente a la planta y podemos verificarlo, vamos a irnos acá al nivel de emplazamiento, veamos si aquí se aprecia bien, si efectivamente tenemos la planta. Entonces podemos diseñar 3 tipologías de fundación. La primera, o la más cargada, que sería la central, esta sería lógicamente concéntrica. La de los laterales y la parte superior e inferior central, que corresponderían a los ejes A2, C2, B1 y B3, serían medianeras, y las de la esquina sería A1, A3, C1 y C3, de acuerdo lógicamente a lo que se ha visto en clase, y suponiendo, claro está, que estamos limitados en todo el perímetro de esta planta, de manera que sí o sí nuestras zapatas deben estar inscritas al perímetro previamente mencionado. Por esta razón es que al ser zapatas cuadradas y al necesariamente estar inscritas dentro del perímetro mencionado, deben adoptar la forma que hemos comentado precedentemente. Esto es concéntrica, medianeras y de esquina, en cada uno de los ejes que hemos comentado. Muy bien, hecho esto, ya estaríamos listos con lo que es la lectura de la primera parte del taller, y los parámetros a evaluar esencialmente tienen que ver con darle un orden al procedimiento que vamos a estar siguiendo. Se dice entonces que la evaluación del presente taller se estructura en 4 componentes fundamentales, cada uno con igual peso dentro de la calificación final. Estos componentes reflejan las etapas completas del proceso de diseño de fundaciones, desde el análisis geotécnico hasta el modelado BIM. Es decir, que estaríamos abordando todo desde el cálculo manual, pasando por Autodesk Robot, hasta llegar al modelado de la interfaz de Revit de las cimentaciones que nos produzca como resultado el cálculo que realicemos. Cada parte o cada cápite tiene un valor de 5 puntos para un total de 20 puntos. Notarán que tenemos entonces 4 partes. Esta evaluación es en base a 20, y estaremos dando abordaje entonces a las primeras 2 etapas de forma digamos teórico-práctica, que contemplan esencialmente el análisis geotécnico y comparación entre cargas actuantes y carga admisible, y diseño en concreto armado del sistema de zapatas respectivamente. En la primera parte básicamente lo que hacemos es realizar, como en clases, la comparativa. Ese es su fin último, ¿no? La comparativa entre lo que son las cargas actuantes o el esfuerzo actuante, o en otra manera de decirlo, el esfuerzo producto de las cargas actuantes de la superestructura que llegan hasta la interfaz de interacción suelo-estructura, versus la capacidad admisible o la capacidad portante, también denominada, del suelo mediante el método de Hansen. Esta sería
básicamente la conclusión del primer apartado. Luego deberíamos estar entonces realizando el abordaje del diseño en concreto armado del sistema de zapatas, entendiéndose que acá estaríamos trabajando con las tres tipologías: la zapata concéntrica, las zapatas medianeras y las zapatas de esquina. El abordaje en cada caso será determinar, y deberá ser contemplado, lo que son los momentos últimos, como lo hemos visto en clases: la verificación por cortante unidireccional y bidireccional, que es el funcionamiento, la determinación del acero requerido, la comparación con el acero mínimo y la distribución final de la armadura. Sin embargo, es importante también resaltar que, pese a que no se indica, estaremos desarrollando lo que sería o lo que serían los tensores requeridos para lograr entonces la estabilidad en el caso del sistema de fundaciones excéntricas, tal cual y siguiendo paso a paso lo visto en clase. De acá se presentan que los entregables son manuscritos. En este caso les estaré enviando información pertinente respecto a lo que es el cambio de ciertos requerimientos, ya que en aras del tiempo que ya disponemos para poder realizar un abordaje más adecuado y ordenado, recuerden que no lo estamos haciendo en clase, sino lo estamos haciendo en casa. Entonces el requerimiento sería realizarlo totalmente de forma digital, es decir, por medio de su PC o de su ordenador. Entonces, he leído ya lo que es la descripción del taller. Pasaremos entonces ahora a su resolución en el siguiente video.